Buenas tardes, amigos de Fundarte 2000. Bienvenidos a esta reunión en la cual vamos a presentar el último libro de Ivo Kravic, que es un libro de obras de teatro, Opus Super Ignem. Para hacerlo, contamos con la presencia del doctor José Luis Damis, un amigo nuestro de muchos años, que es doctor en filosofía, con una larga trayectoria y muchas publicaciones, pero sobre todo, y que es lo que interesa aquí en este momento, es, como diría Borges, un gran lector. Es un profundo conocedor de la historia de la filosofía, pero también de la historia de la literatura, como lo demuestra una colección de 4 libros titulados Laberintos, 4 volúmenes, en las cuales pasa revista a toda la historia de la filosofía, pero a su vez vinculándola y relacionándola con obras de literatura, de cine y de música. Por eso nos parece que es la persona más indicada para presentar esta obra, en la cual Ivo Kravic también incursiona en temas filosóficos, porque se refiere a San Agustín y se refiere a Escoto, y por lo tanto hay como un mix de pensamiento y de letras que estamos absolutamente seguros José Luis puede interpretar perfectamente, y por lo tanto te invitamos a hacer la presentación inmediatamente. Bueno, gracias. El título: Ivo Kravic, claves de un teatro diferente. En una entrevista periodística a Eugenio Ionesco, le preguntaron qué consideraba lo más valioso de sus obras. También lo más valioso, contestó, es que están sujetas a múltiples interpretaciones. Varios directores pueden llevar a cabo puestas en escenas totalmente diferentes, y sin embargo es una única obra. Si proliferan las interpretaciones, la obra crecerá indefinidamente. Cuando abrí la primera página de esta obra de Ivo Kravic y leí el título en latín, Opus Super Ignem, que se desplegaba en 2 actos, el primero también titulado en latín Imperium y el segundo en español, Otro Cielo, creí encontrarme con el libro de un alquimista medieval. Después de leer la obra, recordé las palabras de Ionesco en esta entrevista periodística y sentí un alivio. Opus Super Ignem, lejos de ser una obra con un texto cerrado, consideré que estaba abierta a la interpretación, y esto me daba una cierta libertad para exponer este comentario. Pero a su vez esta libertad me obligaba a exponer de qué supuestos partía esta interpretación. Es decir, desde qué paradigma, por decirlo de algún modo, estaba leyendo el texto. Este es simple y surge de 2 ideas que voy a intentar mostrar. La primera es la de Osvaldo Pelletieri. Para quienes no lo conozcan, les informo que fue y sigue siendo, falleció en el 2011, además de un interesante director que revivió la obra teatral de Armando Discépolo, el principal referente de la historia del Teatro Nacional. Con Osvaldo nos reuníamos en la casa de Patricio Esteve, autor de La Gran Histeria Nacional, también fallecido, a reflexionar sobre el teatro. En una de esas reuniones surgió la pregunta: ¿qué es el teatro? Entonces Osvaldo afirmó: el teatro es la síntesis inteligible de la historia. Sorprendidos con Patricio, le pedimos aclarara lo que quiso decir. Es simple, buscó aclarar. ¿Qué es la historia sino un conjunto de infinitas anécdotas confusas, entremezcladas, poco legibles, una mezcla de inventos, leyendas y algunos hechos que seguramente ocurrieron y que los historiadores exponen en extensos libros muchas veces a modo de profetas?
¿Qué hace un autor teatral? Elige alguna de estas anécdotas, personales o colectivas, las emprolija, trata de hacerlas comprensible y las presenta en un escenario durante un par de horas. No otra cosa hicieron Sófocles y Shakespeare, por mencionar, entre tantos otros, a dos de los más reconocidos autores teatrales. Toda tesis en un mundo cuya naturaleza es el conflicto, parafraseando a Heráclito, una vez formulada entra necesariamente en la polémica. Polemos, la guerra. El primero que se enfrentó a esta idea sobre el teatro que formuló Osvaldo fue Patricio, que se negaba a considerar la historia como una confusa ficción. Pero este no es el tema que nos ocupa, sino como esta idea del teatro como una prolija e inteligible síntesis de la historia me fue útil para interpretar Opus Superior. La otra idea con que me conduce a la obra de Ivo Kravic viene del holandés Thomas Bergham, que escribió la mayor parte de su obra en Austria, en el periodo de posguerra, y a la que Henry Ball califica como la literatura de las ruinas. ¿Cuál es esta idea que formula Bergham? Crear signos sobre el aniquilamiento. Opus Superior tiene como protagonista la Edad Media. En el Imperium, primer acto, San Agustín cree, por una carta que le envió Jerónimo, que ese 410 Roma ha caído. Solo fue devastada por la invasión de Aralico. Los tiempos en que gobernaba el emperador Honorio. Todavía faltará algo más de medio siglo, en 476, para que caiga Roma, cuando Doacro deponga a Rómulo Augusto y los historiadores decreten el fin del Imperio Romano de Occidente. Pero las fechas no tienen importancia para la visión de Boutin. Ese mundo pagano ha sido derrotado, no por los reyes bárbaros, sino por el cristianismo que poco antes de ese 410 ha sido legalizado por Constantino. Otro cielo, así titula el autor del segundo acto, donde muestra que la figura de Marguerite Porete, una mística beguina que en el siglo XIV muere en la hoguera de la Inquisición. Así como en Imperium se preanuncia el principio de lo que van a ser esos convulsionados 10 siglos de la Edad Media, la hoguera de Margarita revela su final. Opus Superlamen muestra, tomando la idea de Osvaldo Pelletieri, una síntesis inteligible de los estertores de una Edad Media que el teatro puede mostrar en 1 o 2 horas según la puesta en un escenario. Esta representación de la Edad Media tomará vida bajo la segunda idea en que presentó este paradigma de interpretación. Tomás Bergham dice que una obra artística debe crear signos sobre el aniquilamiento. Agustín en el Imperium es intérprete de esos signos. En la ciudad de Dios, contra los paganos, al parecer escrita entre 412 y 426, impactado por la invasión y saqueo de Roma que llevaron a cabo los visigodos en 410. Este acontecimiento lo verá como un signo de castigo divino a esa Roma pagana, la ciudad terrenal. Sin embargo, al mismo tiempo aparecerán en el cristianismo, en la ciudad mística y celestial, los signos de la esperanza y la salvación. El 1 de junio de 1310, 900 años después que Alarico invadiese Roma, ocurrió en el 410 y Agustín
de ese acontecimiento como el fin del imperio, en la Plaza Greve de París, en la hoguera de la Inquisición, es quemada Marguerite Poré. Esta mística beguina revelará los signos del final y será el tema del segundo acto. Otro cielo de Opus Super Ignem, Margarita en su libro El espejo de las almas simples decía que el alma podía entrar en un diálogo directo con Dios mediante un amor incondicional. La Iglesia la consideró herética, la excomulgaron, quemaron los libros y como no se retractó, terminó en el Super Ignem de la Inquisición. Estamos ante los signos del final de un mundo en siglo XIV, que Umberto Eco muestra magistralmente en El nombre de la rosa. Queda más que una reflexión, una pregunta. Opus Super Ignem tiene como protagonista la Edad Media en su comienzo esperanzador al final del Imperio Romano de Occidente, con el advenimiento del cristianismo y su desesperanzado final en medio de persecuciones, torturas, la peste negra e inquisiciones. Más allá de la Edad Media, no son estos los signos de todas las civilizaciones, o dicho de otro modo, de toda la historia. Bueno, dejaron a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias. La tos a veces es impredecible también. Por favor. Sí, no sé si. Bueno, supongo que el autor Yo tendrá algo que decir agradezco muchísimo la visión clara que ha tenido no solamente de la obra, sino de todo lo que la obra puede significar, ¿no? Y es aquellas cosas que el autor, por supuesto, no dijo, como todo el entorno, los entornos históricos que la envuelven, ¿no? Esta obra, yo en realidad lo primero que escribí fue La Torre Gemelas, que fue algo que nos impactó duramente, porque de alguna manera simbolizaban de alguna manera en su momento, cuando ocurrió eso, como una simbología del mundo del occidente, ¿no? Y después, posteriormente, cuando escribí lo de San Agustín, ahí me di cuenta y busqué los puntos de comparación, esa conjunción de emociones que significan que cuando se produjo la Torre Gemelas era como que se estaba por instalar una especie de fragilidad que ya no pertenecía ni a los dioses, ni a ningún tipo de divinidad, ni demonios. Era lo contrario de lo que le ocurría a San Agustín cuando cae Roma, tiene toda una explicación divina al respecto, ¿no? Hoy es toda incertidumbre, incluso después del COVID-19, y creo que tenés razón con respecto al tema de la historia, ¿no? Bueno, Cioran también era bastante escéptico en ese sentido, ¿no? Decía que es una especie de, ¿cómo decía? De lo insoluble, ¿no? No sé, creo que lo pongo acá, la frase. La historia nos hace y nos deshace, que se nos va de las manos desarrollándose en lo insoluble como en lo intolerable, ¿no? Quizás todos estos acontecimientos de alguna manera generaron toda una precariedad y una inestabilidad del qué ocurrirá mañana, ¿no? A diferencia de San Agustín. Bueno, no sé, nada más, yo agradecerle a José Luis, quizás no sea un poquito menos claro para exponer lo que uno escribe, pero le dijo a Celina, no sé si quiere decir algunas palabras. No, solamente cerrar este acto y bueno, invitar a que se lea la obra. Es una obra corta, es decir, son 2 partes y son relativamente fáciles de representar, sobre todo Imperium,
Y de alguna manera, también como decía José Luis, es una manera, otra manera de ver la historia, ¿no? Es decir, de verla desde un contexto literario, pero no ficcional, porque lo que se dice en la obra serán ficcionales los diálogos, pero no es ficcional el hecho, ¿no? El hecho de la caída de Roma, el hecho de las Torres Gemelas, el hecho de que la quemaron a Margarita Porete. De modo que es una invitación a ver la historia de otra manera. Muchas gracias.